Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Juliet Tatiana Cuellar, pertenezco al CECAP de Pitalito y les voy a hacer una presentación acerca de la fase 5 y 6 del componente práctico del curso de microbiología de suelos. El objetivo general de este trabajo fue determinar la influencia de los microorganismos en el crecimiento de las plantas. En este caso se escogió el cilantro para realizar el experimento. Los objetivos específicos fue establecer si existen diferencias significativas entre los tratamientos aplicados en el crecimiento de las plantas y también determinar a ver cuál de los tratamientos fue el que mejor se comportó. También las hipótesis que se comprobaron fue la hipótesis nula, que no hay diferencia entre los tratados, o sea que los microorganismos no tienen efecto en el crecimiento de las plantas, y la hipótesis alternativa es que sí existe diferencia entre los tratamientos aplicados, o sea que los microorganismos tienen efecto en el crecimiento de las plantas. Les voy a explicar cómo fueron los materiales y cuáles fueron los métodos utilizados para este experimento. Entonces los materiales que se utilizaron fueron vasos de icopor pequeños de 6 onzas, arena de río, que fue arena lavada y secada también, residuos de café, papel vinipel, agua oxigenada y una cuchara pequeña, y en este caso pues se utilizaron las semillas de cilantro. Los tratamientos que se aplicaron fueron los siguientes, fueron 8 tratamientos en total. El primer tratamiento fue arena sin nada añadido, la arena del río que les contaba anteriormente, se aplicó en 3 vasos, o sea, cada tratamiento se realizó con 3 repeticiones. Eso fue arena sin nada añadido, que fue denominado el tratamiento A. El tratamiento 2 fue arena con una cucharada de residuos de café, además de eso se aplicaron 5 cucharadas de agua. Este fue el tratamiento denominado AC1. El tratamiento 3 fue arena más 2 cucharadas de residuos de café más 5 cucharadas de agua y fue denominado el tratamiento AC2. El tratamiento 4 fue arena más 3 cucharadas de residuos de café más 5 cucharadas de agua y fue denominado el tratamiento AC3. El tratamiento número 5 era la arena más un inhibidor de la actividad microbiana, que en este caso fue el agua oxigenada, en el cual se aplicaban 5 cucharadas de agua oxigenada. El tratamiento número 5 se denominó AH. El tratamiento número 6 fue la arena más una cucharada de residuos de café más 5 cucharadas de agua oxigenada y fue denominado el tratamiento AHC1. El tratamiento número 7 fueron 2 cucharadas de residuos orgánicos, es decir, el residuo del café, la arena más 5 cucharadas de agua oxigenada, el inhibidor de actividad microbiana, denominado AHC2. Y el tratamiento número 8 fue 3 cucharadas de el material orgánico, residuos de café, la arena y además de eso se utilizaron las 5 cucharadas del inhibidor microbiano, que fue en este caso el agua oxigenada. Así como tal, en resumen, el primer tratamiento fue el tratamiento testigo y el quinto tratamiento fue un tratamiento testigo, o sea, sin la parte orgánica, que fue el residuo de café, pero entonces se le utilizó el inhibidor de la actividad microbiana, que fue como tal el agua oxigenada. Los otros tratamientos, el 2, 3 y 4, fueron tratamientos que tenían microorganismos en su actividad, pero el 5, 6, 7 y 8 no tenían microorganismos porque para eso se utilizaban el inhibidor microbiano, que era el agua oxigenada. Estos tratamientos como tal fueron en total 24, ya que eran 8 tratamientos con 3 repeticiones, es decir, 24 unidades experimentales,
Esos tratamientos al final de ser aplicados, así como lo muestra la imagen en la parte derecha, se taparon con Vilipel durante una semana. Luego se dejaron a la exposición durante otra semana y ya se realizó la siembra de las semillas de cilantro. Después de esta siembra de las semillas de cilantro se dejó el crecimiento aplicándole agua aproximadamente cada 3 días. Se dejó el crecimiento de las plantas durante 6 semanas. Las variables que se midieron fueron los días requeridos para la germinación, la longitud de las raíces, la longitud aérea, la longitud total y la relación de la longitud aérea sobre la longitud de las raíces y el número de hojas final, o sea, el número de hojas final del experimento. Como tal, se escogió una planta, la más grande por experimento. Se dejaron crecer 3, pero se escogió una sola planta, la más grande, así como lo muestra en la imagen de la derecha. Y a esa planta se le hicieron todas las medidas. Lo único diferente fue los días requeridos para la germinación, que esos días sí se hizo un promedio entre las 3 plantas que se dejaron germinar como tal en cada vaso. Después, para la toma de las variables, pues ya cuando las plantas habían terminado las 6 semanas, como les contaba, se escogió una planta por vaso, la que haya crecido a mayor altura, se tomaron las tijeras y se lavaron con mucho cuidado las raíces encima de una bandeja para que estas raíces pues no fueran cortadas ni de pronto, o sea, para que no se tuvieran unos buenos datos, entonces esas raíces estuvieran intactas de cualquier actividad. También para analizar los datos, pues se utilizó el test de Shapiro-Wilk, que es el que nos dice si una variable tiene un comportamiento normal o no tiene un comportamiento normal. El test de ANOVA, que es para determinar si hay diferencias estadísticas cuando las variables se comportan normalmente. El test de Kruskal-Wallis, que es el que nosotros realizamos cuando las variables no se comportan con una normalidad, pero se le hace este test para determinar a ver si hay diferencias significativas entre los tratamientos. Y por último, el test de Tukey, que es el que nos dice cómo fue el comportamiento de cada tratamiento en caso de que hayan diferencias significativas. Entonces, ¿cuál fue el comportamiento? ¿Qué diferencias hay entre tantos comportamientos? ¿Cuál fue el mejor y cuál fue el peor, por así decirlo? Bueno, entonces estos fueron los resultados. Aquí se miran los resultados en las imágenes, cómo se comportaron el crecimiento de las plantas durante las 6 semanas. Estas plantas las coloqué en un lugar donde les diera la luz directa y pues sí no les caía el agua, pero sí les daba la luz directa. Entonces aquí miramos en la semana 1 como las plantas pues no había crecimiento, ya en la semana 2 comenzaron a reverdecer los primeros brotes, en la semana 3 como ya las plantas continuaban creciendo y ya como final en la semana 6 que ya fue el resultado del experimento. Como les contaba en los materiales y métodos, estos fueron los resultados de cada variable. Como vemos aquí por cada variable que fue GP, LR, LA, LT, RAR y NH, entonces cada variable tenía un total de 24 resultados, pues ya que en cada vaso, que era cada unidad experimental, se le tomó una variable a cada vaso. Entonces aquí vemos, esta es la tabla de los datos, que es la misma tabla suministrada en el entorno del componente práctico, que es la tabla que deberíamos haber llenado. Entonces esta es la tabla con los resultados totales. Aquí como tal están las mismas variables que expliqué en los materiales y los métodos. Se inició a hacer las pruebas estadísticas de estas variables. Primero se realizó la prueba Shapiro-Wilk.
Entonces esta prueba nos mostró cuál de las variables que nosotros habíamos evaluado tenían datos que se distribuyen normalmente y datos que no están distribuidos normalmente. Entonces, como tal, los resultados, aquí los que se ven de color rojo en esta parte, esta variable que es la GP y la NH, esta variable que es la germinación y esta variable que es el número de hojas al final del tratamiento. Entonces, estas dos variables mostraron que los datos no se distribuyen normalmente, ya que pues P es menor a 0,05. Y las variables LR, que es longitud de raíces, longitud aérea y longitud total, y la relación entre longitud aérea y longitud de raíces, estas cuatro variables que vemos aquí, sí mostraron que los datos están normalmente distribuidos, es decir, que a estas cuatro variables se le realizó la prueba ANOVA, mientras que a la variable GP y NH se le realizó otra distinta prueba para determinar si habían diferencias significativas entre los tratamientos. Entonces aquí vemos cómo a estas cuatro variables que les contaba anteriormente se les realizó el ANOVA y cómo estas cuatro variables tuvieron un resultado de P menor a 0.0,5, es decir que existen diferencias significativas entre los distintos tratamientos que se aplicaron a las plantas. Miramos aquí cómo están de color amarillo los resultados. Este es el análisis de varianza de longitud de raíces y da 0,002, es decir que hay una diferencia significativa. Este es el de longitud total, este es el de longitud aérea y este es de la relación de longitud aérea y longitud de raíces. Es decir que todas estas variables tuvieron diferencias significativas entre sus tratamientos. Para las otras dos variables, que son GP y NH, como no tuvieron una distribución normal, entonces se le realizó el test de Kruskal-Wallis, es decir, que se aplicó este test también utilizando Excel, y en ese test pues se determinó que también habían diferencias significativas entre los tratamientos, debido a que acá, como lo vemos en la variable GP, el P da 0,03. es menor a 0,05 y en la variable NH, número de hojas, da 0,006, es decir, menor a 0,05, o sea que también hay diferencias significativas. Es decir, que en todos los tratamientos que se aplicaron, todas las variables que se midieron, habían diferencias significativas. Para la cual entonces se debió hacer la prueba Tukey para mirar cómo era el comportamiento de esos tratamientos. Esta prueba Tukey se realizó en el programa Infostat, donde se ingresaron los datos y arrojó los siguientes resultados. Para la prueba Tukey, aquí como lo vemos en esta imagen, en la variable GP, que es días de germinación, se obtiene que en los tratamientos, acordémonos que Tukey dice que letras con diferente nombre son considerados tratamientos con diferentes incidencias. Es decir que esos tratamientos aquí, como lo vemos, el AC2, el AC1, el AHC1, AH, AHC2 y A tuvieron un mismo comportamiento, es decir, se comportaron en una germinación rápida, mientras que AC3 y HC3 tuvieron un comportamiento más lento en cuanto a la germinación de las plantas. Los que mejor se comportaron en cuanto a la longitud de raíces fueron el tratamiento AH y el tratamiento AHC1, ¿sí? Mientras que la longitud de raíces, el que menos tuvo comportamiento en cuanto a fue AHC3, o sea, tuvo una muy corta longitud de raíces. Similar fueron los resultados para la longitud aérea, es decir que también el AC2 fue el que mejor longitud aérea obtuvo y el AHC3 fue el que menor longitud aérea tuvo.
Aquí están las pruebas Tukey para las variables LT, RAR y NH. Para la variable longitud total, uno de los que mejores obtuvieron resultados fueron las variables AC2 y AH, y la que menor obtuvo resultado fue AH3. Vemos que en la mayoría casi de los resultados está AH3 como la menor y está AH y AC2 como los mejores resultados. En la prueba RAR, que era la relación aérea con la relación de raíces, obtuvo el peor resultado HC3 y uno de los mejores estuvo entonces estos tres primeras variables aquí, como lo muestra en la pantalla. Y para NH, número de hojas, la que mejor tuvo número de hojas fue el tratamiento que no tenía ningún tratamiento, o sea, que no tenía materia orgánica, que son los tratamientos A y el tratamiento H. Estos tratamientos no contenían materia orgánica, y el que peor tuvo longitud de número de hojas, perdón, fue AHC3, o sea que casi que en conclusión uno de los peores tratamientos, por así decirlo, en rendimiento de crecimiento vegetal fue AHC3, y uno de los mejores fue AC2, que lo vemos aquí principalmente, AC2 y AH. Entonces ya como tal acá tenemos la discusión de resultados. Vemos que los que le estaba explicando, uno de los mejores tratamientos, o sea que obtuvo mejor rendimiento en cuanto a crecimiento de las plantas, fue AC2. Debido a que este tratamiento, como les contaba, no tenía inhibidor de actividad microbiana, o sea, no se le había aplicado la parte del agua oxigenada, pero entonces ese tratamiento tenía 2 cucharadas de materia orgánica. Es decir, que la materia orgánica ayudaba a que esos microorganismos se pudieran alimentar y lograran también hacer un mejor crecimiento de las plantas. Dice Pedraza en el 2010, el aporte de nitrógeno al suelo puede ser por medio de descomposición de materia orgánica, descargas eléctricas, utilización de fertilizantes y por fijación biológica de nitrógeno. Es decir, que la materia orgánica y los microorganismos son una fusión que da muy buenos resultados para las plantas. Otiniano nos dice que el humus tiene un efecto en las propiedades físicas del suelo, formando agregados y dando estabilidad estructural, uniendo las arcillas y formando un complejo de cambio, favoreciendo la penetración del agua y la retención, disminuyendo la erosión y favoreciendo el intercambio gaseoso. Cuando yo aplicaba la parte del agua, sí me daba cuenta que en la parte donde había materia orgánica, el agua se retenía mejor. Will en 1992 nos dice que un suelo naturalmente fértil es aquel que los organismos edáficos van liberando nutrientes inorgánicos a partir de reservas orgánicas con velocidad suficiente para mantener un crecimiento rápido de la planta, es decir, que esos microorganismos ayudan a que las plantas tengan un adecuado crecimiento. Se muestra totalmente porque ya que en este experimento los mejores resultados se obtuvieron en la parte donde estaban los microorganismos, que fue en el tratamiento AC2. Y además de eso también se observó que 2 de los tratamientos que obtuvieron los resultados más bajos fue AHC3 y AAC3. Esto puede deberse al exceso de materia orgánica, ya que estos 2 tratamientos tenían 3 cucharadas de materia orgánica. Entonces, una de las observaciones en esos tratamientos era que cuando yo aplicaba el agua, se formaba una especie de capa que no dejaba penetrar el agua, sino que el agua se mantenía encima de este tratamiento por mucho tiempo. Entonces, Bagardo nos dice en el 2018 que una de las consecuencias negativas del exceso de materia orgánica en el suelo son la disminución del porcentaje de macroporos del suelo por taponamiento de estos, disminuyendo la conductividad hidráulica, lo que produce una menor tasa de difusión de oxígeno, egresando en las raíces que no pueden absorber el agua,
y además pues disminuye la respiración y la energía necesaria para tal proceso, es decir que las plantas no se pueden desarrollar totalmente debido a que hay un exceso de materia orgánica y pues creo que esto puede ser una causa de que las plantas no hubieran tenido un buen desarrollo. En conclusión, aprobamos la hipótesis alternativa que dice que sí hay diferencia entre los tratamientos aplicados y los microorganismos tienen efecto en el crecimiento de las plantas, como tal tienen un efecto positivo, ayudan al crecimiento de las plantas, ayudan a que estas plantas crezcan más fuertes, con más hojas, más altas, con una longitud de raíces larga, para este caso de este experimento. Es decir, también concluimos que el tratamiento que obtuvo mejores resultados en cuanto al crecimiento del cilantro fue el AC2 en general. Este tratamiento era el que llevaba arena madura y residuos de café y agua solamente, no llevaba nada de inhibidores de crecimiento de actividad microbiana. Y además de eso, también se concluyó que los tratamientos que obtuvieron bajos resultados para el crecimiento del cilantro fueron AHC3 y AC3. Este comportamiento puede deberse a un exceso de materia orgánica. Bueno, entonces aquí les presento las referencias bibliográficas y muchas gracias por la atención prestada.